Cuando pensamos en alergias, probablemente imaginamos estornudos, picazón de ojos y la llegada de la primavera. Pero las alergias también pueden aparecer en una comida, después de tomar un medicamento, al tener contacto con un animal o tras una picadura. ¿Cómo podemos saber si realmente se trata de una alergia? ¿Por qué una persona puede reaccionar a algo que antes toleraba? ¿Y cuáles son las señales que no deberíamos dejar pasar? Para conversar sobre estas y otras preguntas y hablar de las otras alergias, hoy nos acompaña la doctora Ana María Gallardo, inmunóloga del programa de alergias de Clínica Universidad de los Andes. La doctora Gallardo es médico cirujano por la Universidad de Concepción y especialista en inmunología por la Universidad de Chile. Ahora pasemos al podcast. Cuando hablamos de las otras alergias, ¿qué reacciones estamos dejando fuera cuando pensamos solamente en alergias que son de primavera? Ya mira, a ver, te lo podría resumir como en 2 puntos. Uno, las alergias respiratorias que no tienen que ver con el periodo estacional, ¿ya? Que son varias, ¿ya? Bueno, está el ácaro, los hongos, los epitelios animales. Y los otros son las alergias que no son respiratorias, que tienen que ver con reacción de hipersensibilidad a medicamentos, ¿ya? A venenos de insectos, ¿ya? O alimentos también, que es muy prevalente. ¿Qué ocurre en el organismo cuando una persona tiene una reacción alérgica? Bueno, ocurre una reacción de hipersensibilidad en personas que están genéticamente predispuestas a desarrollar estas reacciones de hipersensibilidad. Uno habitualmente encuentra antecedentes familiares de padres o hermanos que también tienen enfermedades del espectro atópico y se produce una reacción donde se producen anticuerpos, linfocitos contra estas distintas proteínas que habitualmente son inocuas para la mayoría de la gente, ¿ya? Y hacen estas reacciones de hipersensibilidad que pueden dar cuadros clínicos muy variables. ¿Y estos cuadros clínicos que se generan en estas personas tienen que ser necesariamente quienes están predispuestos a desarrollar algún tipo de alergia, o puede ser, por ejemplo, que yo no tenga ningún tipo de predisposición a desarrollar una alergia y que igualmente me ocurra o me pase? Ya mira, o sea, cuando hay predisposición genética, o sea, siempre al final nuestra respuesta inmune o respuesta de lo que sea vienen de alguna parte, de algún origen, una cierta predisposición genética, que puede ser mayor o menor, ¿ya? Cuando hay mucha predisposición genética, voy a requerir probablemente poco tiempo o poca exposición, ¿ya? O poco ambiente para que se desarrolle una reacción de hipersensibilidad. Si no tengo tanta telón de fondo atópico genético, voy a requerir en fondo más tiempo, ya más ambiente, o sea, más inflamación para desarrollar una reacción de hipersensibilidad. Pero tiene que ver, como todas las cosas, genética y ambiente, una mezcla. Claro, tomando en cuenta lo que usted dice, entonces los síntomas aparecen inmediatamente después del contacto con aquello que provoca la reacción, probablemente en estos pacientes que tienen esta predisposición, ¿verdad? Hay una fase que se llama de sensibilización, porque uno no nace con alergia a nada. Yo no nazco con los anticuerpos contra las proteínas de los alimentos, de los aeroalergenos, sino que requiero que presentárselo a mi sistema inmune en ese ambiente de predisposición genética de alergia lo reconoce como extraño y desarrolla una reacción de hipersensibilidad. Entonces, claro, generalmente yo necesito de exposiciones repetidas a algo para desarrollar hipersensibilidad. Y eso es importante, porque muchas veces las personas dicen, no, eso no es porque ya lo tomé, o no, porque ya lo había comido antes. No, o sea, es todo lo contrario. O sea, para desarrollar alergia verdadera, yo necesito ese paso previo de sensibilización. Perfecto. Doctora, y hay distintos síntomas, ¿cierto? El más grave se podría decir que es el shock anafiláctico, ¿verdad? ¿Es mortal? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? A ver, cuando hablamos de reacciones inmediatas, que son los que uno en inmunología habla de eso, que son las reacciones que se producen dentro de la primera hora, los primeros 60 minutos de contacto con el alergeno, claro, la más grave de esas es la anafilaxia, ¿ya? Que es una reacción que no es localizada como un órgano, sino que es más bien sistémica, que habitualmente hay compromiso de 2 o más síntomas, o sistemas que pueden ser la piel y el tracto respiratorio, la piel y el tracto gastrointestinal, o también hay compromiso hemodinámico, que baje la presión, ¿ya? Y eso es lo que llamamos el shock anafiláctico, y cuando uno hay compromiso de la parte hemodinámica, claro, y uno muchas veces pierde la conciencia, ¿ya? Y ahí es donde, claro, efectivamente puede llegar a fatalidades si es que uno no lo trata a tiempo, ¿ya? Y las otras reacciones graves que hay son, saliendo un poco de lo inmediato, son las retardadas, que esas muchas veces son por medicamento y que se pueden producir días o semanas después de estar tomando un medicamento por primera vez, ¿ya? O sea, varios días tomarlos, ¿ya? Y esas son reacciones de la piel habitualmente bien severas. Por ahí se han escuchado los Stevens-Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica, que en realidad hay un desprendimiento total casi de la piel o de muchas áreas, y eso es bastante severo también. También puede ser mortal. Reacciones muy graves. Sí. Doctora, ahora vamos a pasar a las alergias alimentarias, porque no es lo mismo que una intolerancia. Y en ese contexto, ¿cómo se diferencia una alergia alimentaria de una intolerancia, efectivamente?
Ya, mira, las intolerancias alimentarias es otro gran capítulo también de la hipersensibilidad o en el fondo, reacciones con los alimentos, pero en general la intolerancia se refiere más bien a algo que me cuesta degradar, ¿ya? Cierto alimento, no sé, parte del alimento, los hidratos de carbono. De hecho, la intolerancia más conocida es la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Que es el azúcar de los lácteos, el azúcar de la leche. Entonces ahí la sintomatología es más bien digestiva, porque yo estoy tratando de digerir algo que me cuesta hacer, ¿ya? Por eso hay distensión abdominal, hinchazón, dolor, ¿ya? En cambio, las alergias, en el fondo, las manifestaciones son más bien las que hablamos, ronchas, ¿ya? Pruritos, picazón, síntomas respiratorios, gastrointestinales o shock anafilácticos. Lo que pasa es que también hay problemas, a veces uno tiene problemas para degradar ciertos alimentos con histamina, ¿ya? Esas son las enfermedades de intolerancia, ¿ya? A la histamina, que también están bien en boga ahora y hay que saber bien la diferenciación, porque en el fondo los síntomas nunca son tan severos como una alergia verdadera, y además ahí, en el caso de la intolerancia, los síntomas son muchas veces dosis independientes, o sea, cuando yo como cierta cantidad de alimento y ese supera el umbral para degradar, y aparecen las manifestaciones. En cambio, la alergia alimentaria es dosis independiente. Basta que yo me tome un juguito donde pasó el camarón, ya con el shock anafiláctico. Entonces es una gran diferencia que en el fondo de la historia clínica uno va al tiro evaluando y ya haciéndose la idea de que es intolerancia o alergia a lo que tiene el paciente. ¿Cuáles son los alimentos que con mayor frecuencia generan una mayor consulta en niños y también en adultos? Ya, mira, en términos de alergia alimentaria, alergia, no intolerancia, alergia, son bien distintos, porque los niños predominan los alergenos de origen animal. Predomina, por ejemplo, la leche de vaca, el huevo, ¿ya? Y en cambio los adultos, que son menos prevalentes las alergias, predominan más bien los alimentos de origen vegetal, ¿ya? Las frutas, las verduras y también los crustáceos, camarón, jaiba, esas cosas, ¿ya? Y va a depender obviamente también de la historia. Si un paciente tiene alergia estacional a la pólenes de árboles, pastos, es bastante frecuente que desarrolle un tercio de los pacientes desarrolla también estos alergias a los vegetales porque se comparten proteínas tanto los pólenes de árboles y pastos como las frutas y verduras, porque son de origen vegetal. Entonces empiezan que les pica la boca, y eso se llama síndrome de alergia oral. Esa es la manifestación más frecuente en los adultos, ¿ya? Pero también puede haber shock anafiláctico. Claro. Eso. Y los síntomas que también tienen estas alergias son los que mencioné anteriormente, las ronchitas, ese tipo de urticaria, cosas. ¿cierto? Que en el fondo son estas ronchas en el cuerpo que pueden ser localizadas o generalizadas con mucha picazón. El angioedema, que es el aumento de volumen de zonas más profundas de la piel, que se nota todos los labios, los párpados, pero puede dar en cualquier parte, puede dar en una mano, ¿ya? Las manifestaciones respiratorias, que es rinorrea, que es un moco de manera así como profusa, así rápido, ya con también lagrimeo, picazón de ojo, sensación de ahogo, de falta de aire, disfonía, uno se coloca así, no puede hablar ya, y por supuesto broncoespasmo, que es pecho apretado, manifestaciones digestivas como dolor abdominal intenso, cólico, ya, con náuseas y diarrea muchas veces, y ya cuando hay compromiso de conciencia es que hay compromiso hemodinámico, que ya el shock anafiláctico, lo que hablábamos también antes. Claro. Fundamental entonces es acudir inmediatamente ante estos síntomas a un servicio de urgencia para... En caso de una anafilaxia, sí. Entonces ahí también es importante educar a los pacientes una vez cuando tienen claro su diagnóstico para reconocer precozmente los signos, los síntomas de una anafilaxia y cuándo ir o no al servicio de urgencia, o sea, independiente que ocupen o no su autoinyector de adrenalina, que es lo que tienen que ocupar ciertos pacientes que cuando uno les diagnostica una alergia alimentaria o a picaduras de veneno de abeja o avispa, que son cosas que a veces, por mucho que uno se cuide, no puede evitar y, claro, el ocupar el autoinyector de adrenalina y dirigirse inmediatamente al servicio de urgencia, ¿ya? Y en otros pacientes que las alergias son quizás menos severas, ¿cuándo distinguirlas? Por ejemplo, que piquen intensamente la palma de las manos, la planta de los pies, eso va siempre para anafilaxia, siempre, intensamente, cuero cabelludo también. A veces sin tener nada más, eso es anafilaxia. Importante que lo mencione. Doctora, ahora vamos a ir a las alergias a los medicamentos que también son bastante recurrentes. Sí. ¿Cómo podemos distinguir en ese contexto un efecto secundario de una reacción alérgica a un medicamento? ¿Son síntomas similares a los que acaba de mencionar? El perfil inmediato es lo que hablamos recién de la urticaria, angioedema, el shock anafiláctico, y el perfil retardado, que es de días, horas, es de más estas reacciones que comprometen la piel, aunque igual pueden comprometer a veces hígado, pulmón, y ahí donde se desprende la piel o se rompe la boca adentro, se le llama compromiso de la mucosa oral o otras mucosas. Entonces sí, y claro, y lo que pasa es que los medicamentos pueden tener un montón de efectos adversos que son predecibles, entre comillas. Son, por ejemplo, sabemos que los antihistamínicos antiguos de primera generación producen somnolencia, ya que la cafeína, por ejemplo, produce taquicardia, o el salbutamol, que es un broncodilatador, también produce taquicardia, ya. Entonces esas cosas son
predecibles en cierto sentido y uno sabe que podrían ocurrir. En cambio, las alergias son reacciones que son impredecibles, ¿ya? Pueden ocurrir en cualquier momento de la vida de la persona, independiente de que haya tolerado o no ese medicamento, ¿ya? Y son más bien con las reacciones, las manifestaciones que yo te mencioné antes. Doctora, ¿qué medicamentos a los que usted ya mencionó suelen estar involucrados con mayor frecuencia en el tipo de consultas médicas? Ya, mira, los antibióticos, por supuesto que como son de uso amplio, son medicamentos importantes en la historia, habitualmente de los antecedentes de los pacientes, aunque quiero aclarar que muchas veces hay muchos pacientes que llegan diciéndose alérgicos a la penicilina, ¿ya? Y eso existe, en realidad existe, ¿ya? O los betalactámicos, que en el fondo es la familia de la penicilina. Pero la verdad las cosas es que cada 10 pacientes que dice ser alérgico, 9 no lo son, y uno sí, ¿ya? Entonces, es importante hacer el estudio porque igual existe, pero hay muchas veces que los pacientes están catalogados por años, que tienen alergia a penicilina o amoxicilina porque tuvieron una reacción en la infancia o porque tienen un antecedente familiar de primer grado que también tiene, y eso no es definitorio para nada, ¿ya? Y la mayoría de las veces nos pasamos desetiquetando a los pacientes para que puedan ocupar muchas veces los medicamentos de primera línea, porque los betalactámicos son primera línea de muchas cosas. Bueno, entonces, pero siempre los antibióticos es un motivo de consulta frecuente, ¿ya? Dije la betalactámico, pero también las quinolonas, que es un antibiótico que se ocupa mucho también para infecciones urinarias, infecciones respiratorias. También hay hartas reacciones de hipersensibilidad. Los antiinflamatorios, eso, muchísimos. Reacciones muchas veces limitadas a la piel, ¿ya? Pero también pueden dar reacciones graves como las que yo te dije, las toxicodermias, que donde hay desprendimiento y compromiso de mucosa. ¿Ya? Los anticonvulsivantes, también es un grupo grande, la lamotrigina, el ácido valproico, ya que se ocupan mucho, los neurólogos, los psiquiatras, también es un dolor de cabeza para ellos. Los medios de contraste. ¿Ya? Los medios de contraste, muy utilizados también para hacer los exámenes. También los pacientes tienen reacciones que pueden ser alérgicas en el fondo, con una reacción inmune frente a esos medicamentos. Pueden ser reacciones que tienen otro mecanismo, ¿ya? Y que se pueden premedicar. Entonces es importante hacer la aclaración, el estudio y la diferencia. Totalmente. Doctor, una persona que tuvo una reacción alérgica hace muchos años, ¿necesariamente seguirá siendo alérgica durante toda su vida? ¿Eso es así? Mira, en general, si tuvo una reacción de hipersensibilidad a algún medicamento en la infancia, ya a veces puede haber modulación del sistema inmune y después uno tolerar. Pero si la alergia se desarrolló, por ejemplo, en el periodo de la adultez o cuando yo tengo una enfermedad de base, por ejemplo, que me desordena el sistema inmune, no sé, tengo un antecedente de una enfermedad hematológica, un cáncer hematológico que generalmente produce un alto desorden inmunológico, eso no se va a pasar, ¿ya? Entonces, depende. Claro. ¿Y qué debería hacer entonces una persona si sospecha que presentó una reacción alérgica? ¿Es útil guardar el nombre del medicamento, quizá la dosis, los horarios en que lo tomó y también algunas fotos de los mismos síntomas que se generan? O sea, todas las anteriores que dijiste, ¿eh? Y que no siempre es así, porque a veces el paciente llega diciendo, parece que tengo alergia a algo que tomé y que parece que está resfriado, pero también me dolía la guata, entonces no sé cuál. Entonces, la verdad es que es muy complejo. O sea, la historia clínica es fundamental para orientar el estudio de hipersensibilidad a medicamentos o a cualquier otro alergeno, ¿ya? Pero es importante, en el fondo, claro, guardar el medicamento, conocer bien en lo posible la historia clínica. Eso lo podemos hacer muchas veces cuando la reacción ha sido reciente, cuando le ha pasado hace un mes, una semana, pero cuando pasan años o la reacción ha sido, el paciente tiene 30, 40 años y ha sido en la infancia, que es un escenario muy frecuente, es difícil. Entonces uno tiene que ponerse en todos los escenarios. Tiene que hacer estudio para reacciones inmediatas, retardadas, porque no sabe bien, en el fondo, de cómo fue. Pero claro, sí, mientras más información yo tenga ya de lo que me ocurrió, de lo que tengo sospechas, de lo que estaba haciendo, del contexto de que ocurrió la reacción, mejor para el especialista para poder orientar el estudio. Perfecto, entonces hay que hacerle caso a los doctores, sí, a quienes nos están escuchando, sí. Hay que hacerle caso a la doctora. Doctora, entonces ahora vamos a pasar a las alergias en los animales. ¿La alergia está realmente en el pelo de los animales? Es que más que el pelo es el epitelio, que en el fondo es como la piel del perro, gato, que son en el fondo las mascotas más frecuentes que tienen los pacientes, pero es eso, es el epitelio. Entonces, a veces me dicen, no, tengo un gato hipoalergénico o un perro hipoalergénico. Eso no existe, porque en el fondo todos tienen piel, todos tienen epitelio. Es como la piel de nosotros que se descama, pero que no es visible al ojo desnudo, digamos, al ojo humano. Pero eso es lo que produce las reacciones habitualmente de hipersensibilidad. Hay otros alergenos también presentes, el pipí, ¿ya? La orina, digamos, la saliva de las mascotas, pero en general es el epitelio, que es la piel, ¿ya? Entonces, claro, el gato que a lo mejor tiene menos pelo, ¿ya? A lo mejor va a acumular menos alergenos. Eso sí podría ocurrir, ¿ya? Porque en el fondo el pelo también retiene, ¿ya? Estas como células muertas de la piel. Entonces, a eso se puede referir, claro, que a lo mejor sea menos sintomático, pero no es que yo no tenga
alergia al gato. Si el gato, en el fondo, todos tienen epitelio, todos tienen esta piel. Así que eso principalmente, el epitelio de los animales es lo que genera las reacciones de hipersensibilidad. ¿Y cuáles son esas reacciones de hipersensibilidad que se generan principalmente? ¿Cuáles son esos síntomas? Ya las mascotas, bueno, los síntomas respiratorios son muy relevantes, que pueden ir desde rinitis, rinoconjuntivitis, hasta asma severa. El gato en particular es muy monogénico, entonces nosotros vemos ahí los pacientes que en meses o en pocos años progresan de tener síntomas altos solamente, de nariz, ojo, hasta empezar con crisis de asma severa. Entonces eso es prevalente. También hacen, por ejemplo, urticaria de contacto, tocan el perro, tocan el gato, y después quedan ahí con el derronche. Eso también puede ocurrir y es, claro, es el mismo mecanismo que la parte respiratoria, pero con manifestaciones cutáneas. Eso es lo más frecuente en los temas de las mascotas. ¿Y esos síntomas, doctora, aparecen inmediatamente con la exposición de un animal o también se pueden desarrollar con el paso del tiempo? Generalmente yo requiero un tiempo de sensibilización que puede ser variable, pero yo puedo estar con un gato, no sé, un año ya, y después al tiempo empezar a tener síntomas. Entonces el paciente dice, no es porque el gato estaba antes, pero se estaba sensibilizando antes, yo les aclaro, ¿ya? Lo que sí se sabe, o hay evidencia al menos de que tener una exposición, en los pacientes que tienen predisposición a alergia, tener una exposición temprana a los epitelios de animales, antes de los 5 años, sería como un factor protector, ¿ya? Entonces, los protegería de desarrollar hipersensibilidad a las mascotas, pero exponerse después de los 5 años, ya en un paciente que tiene genética alérgica, que tiene padres, hermanos alérgicos, ya lo más probable es que desarrolle hipersensibilidad, ¿ya? Claro. Doctora, ¿qué medidas concretas pueden ayudar a disminuir la exposición dentro del hogar para estas personas que tienen alergia a gatos, perros, a sus mascotas? Bueno, como hablamos hace poco, que es el epitelio, ya, o sea, el lavado frecuente ya ayuda a disminuir la carga que pueden tener de células epiteliales muertas en el pelo, ya, o sea, eso se puede hacer, ya. Ventilar la casa también, ya. Es complejo a veces el invierno. De hecho, tengo muchos pacientes que en invierno están peor, que viven en departamento, porque en el fondo ventilan menos, entonces se junta más todavía alergenos, ¿ya? Eso es importante, tener las mascotas limpias, pero la verdad es que han aparecido ahora para los gatos algunos alimentos que disminuyen la producción de ciertos alergenos que tienen los gatos, ¿ya? Que es un alergeno particular que es el FeLD1, pero que es un alergeno importante del gato, ¿ya? Entonces, claro, las personas que están sensibilizadas o que tienen alergia a ese alergeno y el gato consume ese alimento, también disminuye la cantidad, ¿ya? Eso también ayuda. Pero muchas veces uno hace de todo y la severidad de los síntomas es tanta que igual los pacientes hacen manifestaciones clínicas. Claro. Ahí la importancia de tener un buen tratamiento. Sí, importante tener un tratamiento sintomático adecuado, ya confirmar o descartar asma bronquial, porque el asma tiene un tratamiento que es distinto a estar solamente con rinoconjuntivitis, ya. Y en los casos en que los pacientes en el fondo así todo se mantenga severo, ya, o la verdad es que sea muy complejo que tomen tanta medicación, se les puede ofrecer un tratamiento más definitivo, ya, que es la adquisición de tolerancia ya al epitelio de gato o de perro, ya, que es la inmunoterapia, que la hacemos acá también en la clínica, tenemos hartos pacientes, y claro, hay que evaluar, porque no todos los pacientes son candidatos, ya, los pacientes que tienen que estar sensibilizados a ciertos tipos de proteínas del perro o del gato, ya, son tratamientos largos, ya, que nunca duran menos de 3 años, son de 3 a 5 años, pero que son bastante efectivos, muy efectivo, y la verdad es que el paciente muchas veces no está dispuesto a dejar su mascota, ¿está bien? Entonces, una vez con estos tratamientos y que adquieren tolerancia, pueden en el fondo tener una vida bien llevadera, prácticamente sin ningún síntoma, y seguir en el fondo disfrutando de sus animales. Me gustaría que pasáramos a hablar de las picaduras, que también hay alergias que están asociadas, ¿verdad?, a picaduras de insectos. Y hay reacciones también que dejan de ser normales. Sí. Y es por eso que me gustaría preguntarle qué diferencia existe entre una reacción local que pueda ser esperada y una reacción alérgica a la picadura de una abeja o de una avispa, por ejemplo. En el caso de abeja de avispa, el veneno de abeja de avispa tiene varias proteínas que son muy inflamatorias, ¿ya? Entonces no es lo mismo que una picadura pulga, que un zancudo. Entonces lo esperable es que uno tenga una reacción local, ¿ya?, que duela. Puede picar también un poco, pero el dolor ahí es un síntoma importante. Y claro, efectivamente, si no sé, pica la mano, por ejemplo, que tenga la mano como empanada al día siguiente, es algo esperable, por si acaso, ¿ya? Eso es la reacción local habitual de una picadura de abeja de avispa, y que no es así como inmediata, sino que como el día siguiente es el peor momento. Y después, en 2 o 3 días, se resuelve. Eso es lo esperable. Cuando yo tengo una reacción local, pero muy grande, nosotros llevamos reacción local extendida, que por ejemplo me picó en la mano, pero la inflamación me llegó hasta el codo, ¿ya? Eso es una reacción que hay una posibilidad que el paciente tenga y que haya desarrollado hipersensibilidad al veneno de abeja o avispa, ¿ya? Y que la próxima vez pueda hacer un shock anafiláctico, ¿ya? Entonces ahí ya uno debería empezar como a preocuparse, ¿ya? Si que tuvo una reacción local grande,
¿ya? Aunque sea localizada, porque puede tener en el fondo un riesgo a futuro. Y por supuesto que si tengo reacciones a distancia, si me pico una abeja en la mano y me enroncho todo el cuerpo, tengo dificultad respiratoria, eso ya es una anafilaxia y eso es, sí o sí hay que estudiarlo y hay que ver qué cosas se le pueden ofrecer al paciente. ¿Y qué debe hacer una persona que ha tenido una reacción generalizada después de una picadura? En el momento, obviamente, tiene que servir su urgencia, ¿ya? Porque tiene indicación de probablemente recibir adrenalina y más otros tratamientos sintomáticos, antihistamínicos y corticoides para, en el fondo, contrarrestar la sintomatología. Pero después de eso, una vez que pasó el incendio, por decirlo de alguna manera, tiene que evaluarse, ¿ya? Porque en el fondo hay otras reacciones que a veces que simulan reacciones alérgicas, ¿eh? Hay pacientes que a veces tienen, por ejemplo, mareos o que tienen náusea y que tienen que ver con la toxicidad del veneno, si el veneno es bien tóxico, ¿ya? Entonces, claro, cuando generalmente hay roncha, la verdad es que es alergia, pero a veces yo me he encontrado con pacientes que piensan y que la historia no es, y hacemos los exámenes y no era otro mecanismo, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay picazón y roncha y angioedema y dificultad respiratoria, así como todo eso junto, habitualmente es hipersensibilidad. Pero siempre, ante la duda, siempre hay que consultar para evaluar y confirmar o descartar. Totalmente. Y bueno, usted misma lo ha dicho, el diagnóstico e investigar es fundamental, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo comienza el estudio de una alergia? ¿Qué es lo que se hace? Primero la historia clínica, eso es fundamental, ¿ya? Por todo lo que hablamos, de ver el escenario, en qué momento se produjo la reacción, qué cosas estaban presentes en el momento, ¿ya? A veces llegan los pacientes con anafilaxia y han tenido un montón de cosas que pueden ser, estaban comiendo, se habían tomado un antiinflamatorio, habían hecho actividad física, entonces la historia, para ver la temporalidad entre que se expuso a los eventuales gatillantes o causante y la reacción es importante. La severidad de la reacción también es importante verla, ¿ya? Si el paciente tiene unos antecedentes familiares de alergia, ¿ya? Si tuvo oportunidad previa de sensibilizarse a ese alergeno, porque si no lo tuvo y la primera vez algo, es poco probable que el mecanismo sea alergia. O sea, todas esas cosas uno las saca de la historia clínica, ¿ya? Por eso es fundamental hacer una análisis súper completa, ¿ya? Bueno, si el paciente ya pasó la reacción, probablemente el examen físico no me va a aportar tanto, pero si está en plena reacción, es muy importante la evaluación para ver el fondo con el compromiso cutáneo, revisar la parte respiratoria, ver la parte hemodinámica, sobre todo si el paciente está en la fase como aguda de la reacción, ¿ya? Y una vez que tengo todos los antecedentes, recién ahí puedo orientar el estudio, ¿ya? Y el estudio es habitualmente, más que un examen, hay exámenes que se complementan entre sí. Las pruebas cutáneas son importantes, ¿ya? Tanto para alimentos, para medicamentos, para aeroalergenos, principalmente, pero claro, cuando he tenido una reacción muy grande no las puedo hacer inmediatamente, tengo que esperar. La anafilaxia, por ejemplo, tengo que esperar 4 semanas para hacerla, ¿ya? Porque la piel como que se agota, entonces tengo que esperar que nuevamente ya se formen mediadores y tenga una reactividad confiable. Entonces, claro, ahí uno puede adelantar primero con pruebas de sangre, ¿ya? Que a veces igual son necesarios hacer porque son complementarias. ¿No existe entonces un examen único que permita detectar qué tipos de alergias puedo tener? No, o sea, la verdad es que, a ver, el estudio siempre se orienta con la historia clínica. Eso es importante lo que tú preguntas, porque a veces llegan los pacientes sin haber tenido historia de nada y dicen, quiero saber que soy alérgico. Eso no se puede, porque en el fondo cualquier prueba que yo haga, tanto las pruebas cutáneas como las pruebas de sangre, tengo que interpretarlas con el cuadro clínico. Por ejemplo, puede ser positivo una prueba de una frutilla, por decir algo. Y si come frutilla no le pasa nada, no es alérgico. No me importa lo que diga la prueba. Por eso tengo que interpretarlo con el cuadro clínico, con lo que le pasó. Entonces, solo después de la reacción y solo después de hacer una buena historia, uno en el fondo decide qué hacer o qué examen hacer, pero como digo, son complementarios. Doctora, y si bien son complementarios, ¿también ocurre que debe verlos con otras especialidades o siempre es el área de inmunología quien ve este tipo de exámenes? ¿O hay veces que también pasa como a un equipo multidisciplinario? A ver, o sea, el diagnóstico propiamente tal de qué cosa hacer generalmente va, claro, lo decide como uno, el inmunólogo según la historia. Pero siempre hay que estar en comunicación con las especialidades, porque a veces no siempre es tan fácil el diagnóstico, entonces hay medicamentos que están involucrados y que puede ser más de uno y los resultados no son tan claros y uno tiene que saber si es que requiere usarlo sí o no. Entonces ahí la comunicación, por ejemplo, con los otros especialistas que derivó, con el infectólogo, a ver si ya, es muy necesario ese antibiótico o no, porque la verdad es que pareciera que no, pero tengo que hacer una prueba de provocación, que finalmente es darle el medicamento y ver si reacciona. Entonces, me dice, no, la verdad es que no, entonces o probamos con otra alternativa. Entonces, el momento para el enfrentamiento total del paciente, así necesario, sí es importante. Con el hematólogo, con el broncopulmonar, con el infectólogo, con el dermatólogo, con el gastroenterólogo, ¿ya? Pero el momento de decidir el estudio, eso generalmente es de uno. Pero el enfrentamiento total del paciente, por supuesto que es multidisciplinario.
Doctora, ¿y qué tipos de alergia pueden tratarse mediante la inmunoterapia? Que ese también es un muy buen tema y nosotros contamos con este tipo de tratamiento en la clínica. Ya, la inmunoterapia en el fondo está enfocada en la actualidad para los aeroalergenos, para los pacientes que tienen rinitis o rinoconjuntivitis alérgica y asma bronquial, ¿ya? Y para la alergia a veneno de himenóptero, abeja de avispa, ¿ya? En caso de los aeroalergenos son pólenes de árboles, pastos, ¿ya? Los hongos, los epitelios de animales, perro, gato, el ácaro, ¿cierto? El dermatofagoide, ¿ya? Y abeja y avispa. Ahora, en los alimentos, la verdad es que eso todavía está un poco, la inmunoterapia en sí, la palabra inmunoterapia en sí está como un poco en pañales todavía, es lo que se viene, ¿ya? Y lo que uno puede ofrecer, ¿ya? Como pareció a la inmunoterapia, es una cosa que se llama desensibilización, ¿ya? Que uno lo tiene reservada principalmente para los pacientes muy severos que reaccionan con trazas de alimentos básicos, por ejemplo, trazas de maní, trazas de huevo, trazas de leche de vaca. Entonces, la verdad es que la vida de ellos es muy compleja porque es como andar haciendo anafilaxis por la vida, ¿ya? Entonces, uno hace un tratamiento para que al final el paciente tolere pequeñas cantidades, quizá no tener un consumo normal, pero sí una cantidad mínima, cosa de que en el fondo, si tiene una exposición casual, ¿ya? No vaya a terminar haciendo una reacción severa. Eso es lo que podemos ofrecer ahora con los alimentos para pacientes severos. Perfecto. Doctora, para ir cerrando, ¿algo que le gustaría comentar o reforzar también a quienes nos están viendo? Que cuando es un poco como resumen de lo que hablamos, no dejarse estar en el sentido que si yo tengo síntomas y tengo la sospecha que puedo tener una reacción de hipersensibilidad, estudiarse. Si estoy catalogado como alérgico a algún medicamento, pero la verdad es que no tengo claridad de mi historia, me dijeron, ya sobre todo medicamentos importantes, ya medicamentos que generalmente se indican para distintas enfermedades, entonces saber que esto existe, que los estudios están disponibles, ¿ya? Porque se me dice, no tenía idea que esto se podía estudiar, me dice. Entonces, eso existe, acá lo hacemos, y la verdad es que a veces es muy gratificante, por ejemplo, quitar a los pacientes de alergia a la penicilina, por decir un ejemplo, ¿ya? O finalmente aclararle al paciente a qué es lo que tiene hipersensibilidad, dejar de que esté con miedo de todo, porque a lo mejor es un alimento o ese grupo y los otros los puede comer con facilidad, entonces, porque muchas veces están con dietas de eliminaciones muy restrictivas y sin tener justificación. Entonces, es muy importante. Te di varios ejemplos, pero en el fondo cuando uno tiene la duda, la sospecha, ya siempre es importante aclarar, confirmar o descartar y saber lo que tiene que hacer. Me gustaría que nos contaran qué consiste el programa de alergias que tenemos acá en la clínica para los pacientes que quieran acercarse. Bueno, en el programa de alergia trabajamos especialistas que vemos tanto adultos y también niños, ¿ya? Que estamos en el fondo, tenemos todo el estudio disponible para estudiar reacciones a los distintos alergenos que conversamos, los aeroalergenos, alimentos, medicamentos, insectos, ¿ya? Y no solamente el estudio, sino que también ofrecer una terapéutica, ¿ya? Indicaciones y hacer procedimientos como inmunoterapia o la desensibilización. Así que es bien completo, tenemos comunicación fluida con las especialidades cercanas o que también están relacionadas, como los gastroenterólogos, ¿ya? Los hematólogos, los infectólogos, los broncopulmonares, los otorrinos. Así que se acerquen en el fondo para resolver las dudas, ¿ya? Y en el fondo poder saber si efectivamente su escenario, su diagnóstico, su alergeno y qué medidas, qué cosas tienen que hacer. De todas maneras, doctora, nos quedamos entonces con ese mensaje. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en nuestro podcast Pasión por Cuidar. No, feliz, gracias a ti por la invitación.